Hay lugares donde la oscuridad no solo se siente, sino que respira. Donde los objetos cobran vida y las sombras parecen observarte en silencio. Bienvenidos a Historia de lo Desconocido. Aquí las historias no son inventos de películas, sino relatos que permanecieron ocultos durante décadas. Quizás ya conoces a Annabelle. Quizás escuchaste hablar de los Warren o de Balak. Pero lo que hoy descubrirás no tiene explicación ni final feliz. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento para no dormir, es una advertencia. Porque hay puertas que, una vez abiertas, jamás se vuelven a cerrar. Si te atreves a conocer la verdad, quédate hasta el final. Después, ya no habrá marcha atrás. Y no olvides suscribirte, porque cada semana, un nuevo secreto saldrá a la luz. Hola a todos. Hoy les traigo una historia fascinante que seguramente les pondrá los pelos de punta. El payaso oscuro, una leyenda urbana que ha cautivado la imaginación de miles de personas alrededor del mundo. Imaginen esto, una noche tranquila en un pequeño pueblo, donde las risas de los niños se transforman en susurros temerosos. Se dice que existe un payaso, pero no es como los que conocemos de los circos tradicionales. Este es diferente, misterioso, enigmático. La primera vez que se escuchó hablar de él fue hace décadas, cuando los habitantes del pueblo comenzaron a notar algo extraño en las celebraciones infantiles. Los globos aparecían misteriosamente desinflados y las decoraciones festivas se movían sin que hubiera viento. Pero lo más intrigante era la música, una melodía de caja musical que parecía provenir de todas partes y de ningún lugar a la vez. Los testigos aseguran que cuando escuchan esta música sienten una mezcla de nostalgia y inquietud inexplicable. Pero ¿quién es realmente el payaso oscuro? Algunos dicen que es el espíritu de un antiguo artista circense que dedicó su vida a hacer reír a los niños. Otros aseguran que es un guardián, un protector de la inocencia infantil que aparece cuando los pequeños necesitan ayuda. Lo cierto es que, a diferencia de otras leyendas urbanas, el payaso oscuro nunca ha sido asociado con acontecimientos negativos. Al contrario, existen testimonios de niños que aseguran haber sido consolados por una figura misteriosa cuando estaban tristes o asustados. En los archivos del pueblo hay registros de avistamientos que datan de los años 50. Describen a una figura alta, vestida con un traje elegante de tonos oscuros, maquillaje blanco y una sonrisa gentil. Sus ojos, dicen, brillan con una luz propia, como estrellas en una noche sin luna. Lo más fascinante es cómo esta historia ha evolucionado con el tiempo. Cada generación ha añadido sus propios detalles, pero la esencia permanece, un ser misterioso que aparece para proteger y consolar a quienes lo necesitan. Los habitantes más antiguos del pueblo cuentan que en noches especialmente oscuras, cuando la luna se esconde tras las nubes, se puede escuchar el tintineo de cascabeles en las calles vacías. Y si prestas atención, dicen, podrías ver una sombra elegante deslizándose entre las sombras, pero no todo es misterio y oscuridad. Los niños del pueblo han creado canciones sobre él y los artistas locales han pintado murales que lo representan como un guardián benévolo. Se ha convertido en parte de la identidad cultural del lugar, un símbolo de protección y esperanza. Los psicólogos que han estudiado este fenómeno sugieren que el payaso oscuro representa nuestro deseo colectivo de encontrar luz en la oscuridad, de transformar nuestros miedos en algo reconfortante. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más sombríos existe la posibilidad de encontrar consuelo y alegría. En las escuelas locales, los maestros utilizan esta historia para enseñar valores importantes como la empatía y la bondad. Les explican a los niños que, como el payaso oscuro, todos podemos ser guardianes de la felicidad de otros, estar ahí para quienes nos necesitan. Cada año, durante el Festival del Pueblo, se realiza un espectáculo especial en honor a esta leyenda. Los artistas locales se visten de manera elegante y oscura, recreando la imagen del misterioso personaje. Es un momento de celebración donde la comunidad se une para recordar que la magia existe en las cosas más simples. Los investigadores del folclore local han documentado cientos de testimonios relacionados con el payaso oscuro. Lo más sorprendente es la consistencia en los relatos, a pesar de que provienen de personas de diferentes épocas y backgrounds sociales. ¿Es real el payaso oscuro? Quizás la pregunta no sea esa.
Tal vez lo importante es lo que representa: la esperanza, la magia de la infancia, la posibilidad de encontrar luz en la oscuridad. Es un recordatorio de que las mejores historias son aquellas que nos hacen creer en algo más grande que nosotros mismos. Si alguna vez visitan este pequeño pueblo, presten atención. Quizás en una noche tranquila escuchen el suave tintineo de cascabeles o vean una elegante figura deslizándose entre las sombras. Y si lo hacen, recuerden que algunas historias existen para recordarnos que la magia y la bondad siguen vivas en el mundo. Si les ha gustado esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más relatos fascinantes como este. Compartan en los comentarios si alguna vez han escuchado historias similares en sus propias comunidades. Nos vemos en el próximo video. ¿Alguna vez te ha llamado alguien que ya no debería estar vivo? Suena como una locura, ¿verdad? Pero hay historias que superan cualquier explicación. Hoy, en Historia de lo Desconocido, te contaré un caso tan perturbador que te hará mirar tu teléfono de otra manera. Todo empezó una noche común, en una pequeña ciudad de Illinois, en el 2004. Laura, una enfermera de 29 años, trabajaba en turnos nocturnos, lo que hacía que sus días fueran extraños. Dormía poco, vivía sola y la soledad a veces le pesaba, pero nada la había preparado para lo que estaba por vivir. Laura había perdido a su hermana Emily 6 meses antes en un accidente automovilístico. Emily era su mejor amiga, su confidente, y cuando murió, una parte de Laura murió con ella. Nunca había dejado de pensar en su voz, en sus risas, en esos mensajes de madrugada que solían enviarse. Esa noche, Laura decidió quedarse en casa, viendo una película de terror. Irónico, ¿verdad? Afuera llovía con fuerza. El sonido del agua golpeando las ventanas era constante y de vez en cuando los truenos iluminaban la habitación como flashes. De repente, su teléfono sonó. Número privado. No contestó. ¿Para qué? Seguramente era spam o una equivocación, pero el teléfono volvió a sonar. Y a sonar hasta que decidió atender. ¿Hola?, dijo con voz cansada. Del otro lado, un silencio extraño, casi como un susurro. Y entonces lo escuchó. ¡Laura! Se le heló la sangre. Esa voz era inconfundible. Era la voz de Emily. ¿Emily? No, no puede ser, murmuró temblando. La voz repitió: ¡No salgas de casa! ¡Vienen por ti! Y la llamada se cortó. Laura se quedó inmóvil. Miró el historial. No había registro de la llamada. Nada. Como si nunca hubiera existido. Aquí hago una pausa y te pregunto a ti. ¿Qué harías en su lugar? ¿Lo tomarías como una advertencia real o como un mal sueño? Laura intentó convencerse de que era su imaginación. Quizás el cansancio. Quizás el sonido de la lluvia jugándole una mala pasada. Pero entonces las luces empezaron a parpadear. Un trueno retumbó tan fuerte que la casa vibró. Y en medio de la oscuridad intermitente, vio algo moverse afuera, por la ventana. Una sombra. No estaba sola. Se levantó lentamente y se asomó. Había 2 hombres con pasamontañas intentando forzar la puerta principal. Aquí la historia se pone peor. Laura apagó todas las luces y se escondió detrás del sofá. Llamó a la policía temblando, pero los minutos parecían eternos. Mientras esperaba, escuchaba cómo la puerta crujía, los golpes cada vez más fuertes, las voces murmurando entre sí. Cuando las sirenas se escucharon a lo lejos, las figuras desaparecieron. La policía llegó, revisó la casa y encontró marcas en la puerta. Alguien había intentado entrar con herramientas. El detective fue claro: si no hubiera estado encerrada, ahora estaríamos hablando de otra cosa. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién la llamó? ¿Cómo supo lo que iba a pasar? ¿Fue una coincidencia? ¿O Emily realmente la protegió desde el más allá? Y aquí no termina, porque cuando Laura fue a dormir, después de todo el susto, su teléfono volvió a sonar. Esta vez no contestó. Al día siguiente revisó el historial. Otra vez, no había rastro de nada. Casos como este no son únicos. Existen cientos de reportes de llamadas imposibles, voces que se escuchan desde el otro lado y personas que afirman haber recibido advertencias de seres queridos fallecidos. ¿Será posible que, después de la muerte, algo permanezca? ¿O simplemente nuestra mente crea ilusiones para sobrevivir al miedo? Cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Emily la salvó? ¿O todo fue una coincidencia escalofriante? Hola, mi nombre es Catalina y soy enfermera en un hospital muy grande de México.
no diré en dónde. Trabajo en el área de emergencias desde hace 20 años. Y las noches suelen ser las más difíciles. A veces, durante el turno nocturno, el estrés y la presión pueden ser abrumadores, porque nunca sabes en qué momento puede llegar una persona en estado crítico o perder la vida a pesar de tus esfuerzos. Recuerdo claramente una madrugada a mediados de octubre, la tormenta no cesaba. Los truenos retumbaban con fuerza y la luz del hospital se apagó varias veces. La planta eléctrica mantenía todo operativo, pero incluso el generador parpadeaba a veces, generando preocupación entre todo el personal. Esa noche, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Me llamo Alejandro y soy de Monterrey. Trabajo desde hace un par de años en un camión de recolección de basura. Es un trabajo sucio y algo desagradable, pero tranquilo, la mayor parte del tiempo. Sin embargo, siendo nocturno, siempre he sido muy consciente de las sombras y de los eventos extraños que pueden ocurrir en calles desiertas o callejones oscuros. Todo comenzó a principios de febrero, con mucho frío. Yo colgaba en la parte trasera del camión junto a mi compañero Joaquín, mientras recolectábamos bolsas de basura. En una de las paradas, sentí una presencia extraña. Por el rabillo del ojo, vi algo que no podía identificar: la cabeza y la mano de una figura pálida sobre el camión. Por un instante mi garganta se cerró y sentí un miedo paralizante. El conductor frenó y mi reacción fue trepar al techo del camión para observar mejor. Joaquín y yo vimos lo mismo: en una silueta pálida, con cabello largo y negro. Nos seguía en el trayecto. Intentamos ignorarla, pero cada parada, cada movimiento de la prensa del camión, parecía recordarnos que no estábamos solos. Joaquín finalmente gritó, y nosotros nos concentramos en el trabajo. Pero la figura seguía allí, desapareciendo y reapareciendo de manera inexplicable. El pánico nos recorrió de pies a cabeza, y por más que intentamos racionalizarlo, era imposible encontrar una explicación. La silueta parecía emitir una amenaza silenciosa, un recordatorio de que algo sobrenatural nos acompañaba en nuestra ruta nocturna. Esa noche, y en varias más, aprendí que hay cosas que no se pueden ignorar. No todo en la oscuridad es humano. Y a veces la realidad y lo paranormal se mezclan de formas que desafían cualquier lógica. A eso de las 2 de la mañana, mientras revisaba informes y estaba pendiente de pacientes con problemas respiratorios, la ambulancia del hospital avisó que traía un paciente con quemaduras de 2º y 3er grado en gran parte de su cuerpo. Cuando llegó, sus gritos atravesaban las puertas de emergencia incluso antes de que pudieran bajarlo. Era un hombre joven, no más de 30 años. Y sus heridas eran tan graves que parecía imposible que aún sintiera dolor. Lo llevamos rápidamente a la sala de reanimación, pero intubarlo fue imposible y los analgésicos apenas mitigaban su agonía. Su mirada se clavó en mí de manera intensa. Por un instante, comprendí que me había confundido con su esposa, la mujer que lo había atacado. Esa mezcla de horror y desconcierto quedó grabada en mi memoria para siempre. Finalmente, logramos estabilizarlo y trasladarlo al pabellón de quemados. Los paramédicos nos explicaron que su esposa lo había rociado con gasolina y le había prendido fuego, y poco después, llegó la policía con la mujer esposada. Me sorprendió el increíble parecido que tenía con ella. Ambos éramos de cabello castaño, ojos marrones y con textura similar. Recordé la mirada del paciente y entendí por qué lo confundió conmigo. Esa noche, me enseñó que en emergencias no solo lidiamos con heridas físicas, sino también con un dolor emocional y psicológico que puede ser tan impactante como cualquier tragedia física. Lo sobrenatural en emergencias, tras aquella noche con el paciente quemado, mi trabajo continuó con la misma intensidad, pero algo había cambiado en el ambiente del hospital. Aún sentía una presencia extraña, como si alguien me observara constantemente. Un par de días después, mientras descansaba brevemente en una sala, escuché un llamado lejano que provenía del pabellón de quemados. Me levanté y caminé hacia allí, pensando que algún paciente necesitaba ayuda. Al llegar, vi a un hombre que había sufrido quemaduras por agua hirviendo. Estaba consciente y en mucho dolor, pero no era él quien me llamaba. Parecía que me estaba señalando a alguien más. Me indicó, con desesperación, que ayudara al paciente de la esquina. Mi corazón se heló. Anne sabía que no había nadie más allí. Las camas del pabellón estaban ocupadas,
pero no había rastro de ese supuesto paciente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo desde la nuca hasta los pies, y mis manos comenzaron a temblar. Avancé lentamente hacia la cama más alejada, cubierta por una cortina, y al apartarla, no había nadie. El paciente que me llamó se dio cuenta y también quedó confundido, asegurando que escuchó gritos de alguien más, pero que no había nadie allí. La sensación de ser observada se intensificó, y durante horas sentí una presión constante en la espalda y un frío inexplicable que no se aliviaba. 2 días después, mientras llegaba a mi turno nocturno, percibí un revuelo extraño en la sala de emergencias. Mis colegas comentaban haber visto algo imposible, a un joven con el cuerpo chamuscado avanzando por el pasillo como si nadie lo detuviera, solo que aquel joven había muerto semanas atrás. Pronto todos comenzaron a relatar experiencias similares, quejidos inexplicables, sombras fugaces, sensación de presencias invisibles, aunque al principio intenté racionalizarlo como fatiga o estrés. Las manifestaciones eran demasiado consistentes y demasiado reales para ignorarlas. Esa experiencia me enseñó que el hospital, más allá de sus paredes y luces, tenía secretos que no podían explicarse con ciencia. Lo sobrenatural, aunque invisible, estaba allí, y de alguna manera buscaba comunicar algo que aún no entendía completamente. Mi nombre es Lisbeth, y trabajo en Ciudad de México, en un banco muy importante. Soy la encargada del departamento que gestiona los problemas y quejas de los clientes más grandes. Nuestro equipo es pequeño, solo 5 personas, pero el trabajo es intenso y muchas veces nos quedamos hasta tarde resolviendo asuntos urgentes. Era una noche tranquila y la oficina estaba completamente sola, excepto por los guardias de seguridad y el personal de limpieza. Antes, los departamentos estaban separados por muros y paredes, pero tras una remodelación, grandes ventanales convirtieron el piso en una especie de pecera gigante. Todo podía verse a lo lejos, y la privacidad prácticamente desapareció. Una noche, alrededor de las 8, decidí ir al baño antes de irme a casa. Al entrar, escuché un llanto tenue que parecía provenir del primer cubículo. Sentí compasión y salí a esperar afuera, asegurándole que podía contar conmigo. Para mi sorpresa, nadie apareció. Revisé los otros cubículos y no había nadie. Todo estaba completamente vacío. El llanto persistía, pero nadie estaba allí. Tiempo después, un nuevo evento me sorprendió aún más. Era alrededor de las 7:30 de la noche y ya todo el equipo se había ido. Llamé al ascensor para bajar y este llegó completamente vacío. Subí confundida, apreté el botón de planta baja y el ascensor empezó a subir en lugar de bajar. El empuje me hizo tambalear y, al detenerse, la puerta se abrió mostrando un piso oscuro y silencioso. A lo lejos, sombras se movían de oficina en oficina. Sentí un miedo intenso y apreté una y otra vez el botón de bajar, hasta que finalmente el ascensor descendió y llegué a la planta baja. Desde entonces, los sucesos extraños se repitieron con frecuencia. En varias ocasiones vi siluetas fugaces, escuché susurros y sentí presencias que no podían explicarse. Lo que comenzó como una oficina moderna y bien iluminada, se convirtió en un lugar enigmático, donde lo sobrenatural parecía estar presente cada noche que quedábamos solos. Cada experiencia me hizo dudar de la realidad que veía con mis propios ojos. Aprendí a mantener la calma y a actuar con cuidado, pero la sensación de que algo invisible recorría los pasillos seguía ahí constante e inquietante. Estás caminando solo por un bosque al anochecer. La niebla cubre el suelo y apenas puedes ver más allá de unos metros. Cada crujido de ramas te hace girar la cabeza. Sientes que alguien te sigue, pero cuando miras, no hay nadie. El viento susurra entre los árboles y a veces parece formar palabras. Avanzas más rápido, pero la sensación de ser observado no desaparece. De repente, ves una cabaña vieja, a medio derruir, que no figuraba en ningún mapa que habías revisado antes. La puerta está entreabierta, y aunque no hay luz, algo te atrae hacia su interior. Dentro, las paredes están cubiertas de símbolos extraños y figuras que parecen moverse cuando no las miras directamente. Un diario viejo descansa sobre una mesa polvorienta. Al abrirlo,
Notas que las fechas son recientes, aunque las hojas parecen antiguas. Las entradas describen tu camino exacto hasta la cabaña, tus pasos en el bosque, tus dudas y temores. Mayantras Liz. Escuchas pasos fuera de la cabaña. Lentamente, la puerta se abre más. Un viento helado entra y apaga la vela que acababas de encender. La niebla parece infiltrarse y de pronto escuchas una voz. Suave, pero clara. Nunca debiste entrar aquí. Te das vuelta y no hay nadie. Tu corazón late tan fuerte que parece llenar todo el espacio. Sigues leyendo el diario y descubres algo aún más aterrador. Las páginas predicen eventos que van a suceder en tu propia vida en las próximas horas. A medida que avanzas por las hojas, notas que el último capítulo está incompleto, con un espacio en blanco donde debería estar tu nombre. Justo en ese momento, escuchas un susurro detrás de ti, repitiendo tu nombre. Intentas salir corriendo, pero la cabaña parece más grande por dentro que por fuera. Cada puerta que abres te devuelve al mismo lugar, a la mesa con el diario. Los símbolos en la pared parecen moverse y formar rostros que te miran fijamente. Sientes que algo invisible te sigue, respirando junto a ti. Cuando finalmente logras escapar, corres sin mirar atrás hasta el borde del bosque. La cabaña desaparece en la niebla, como si nunca hubiera existido. Solo queda el diario en tu mochila, las páginas ahora completamente blancas, excepto por una línea escrita con tinta roja ante "Veremos otra vez". Esto continúa, pero es espeluznante. Tras escapar del bosque y dejar atrás la cabaña que desapareció entre la niebla, sientes que no estás realmente a salvo. El diario sigue en tu mochila, pesado, como si guardara algo más que palabras. Al revisar las páginas, notas que algunas ahora están escritas con tu propia letra, describiendo tus movimientos en los últimos minutos. ¿Cómo corriste? ¿Dónde miraste? ¿Cómo sentiste el aire helado en tu cara? No recuerdas haber escrito nada. El bosque parece seguirte, aunque estés de regreso en la carretera principal. Cada crujido de ramas o sombra que se mueve en la periferia de tu vista hace que gires el rostro. Y entonces escuchas algo aún más aterrador en tu nombre, susurrado varias veces, entremezclado con risas muy suaves. No hay nadie a tu alrededor, solo el viento. ¿O eso quieres creer? Decides llevar el diario a casa y examinarlo con calma. Mientras hojeas, notas un dibujo en un mapa del bosque, la cabaña y un camino secreto que no recordabas haber visto. Marcas rojas señalan lugares específicos y en la última página un mensaje: si sigues leyendo, nos verás pronto. La tinta parece húmeda, reciente, aunque tú sabes que nadie más podía tener acceso al diario. A la noche siguiente, no puedes dormir. La sensación de ser observado es más fuerte. Al mirar por la ventana, entre la neblina de la calle, crees ver la silueta de la cabaña entre los árboles, la misma que desapareció. La neblina se mueve y por un instante parece formar una figura humana, inmóvil, mirándote directamente. Tu corazón se acelera y sabes que algo sigue tu rastro. Cada vez que intentas ignorarlo, escuchas pasos, susurros y crujidos en la casa. Aunque estés solo, intentas quemar el diario, pero las páginas permanecen intactas, como si la tinta fuera mágica o viva. Sientes que cada palabra, cada símbolo, se ha quedado adherido a tu realidad. Y entonces, entiendes. No se trata solo de miedo, sino de un aviso. La cabaña y su diario no solo predicen, sino que marcan a quienes se atreven a mirar demasiado de cerca. La noche cae de nuevo y no puedes dejar de pensar en el diario. Sabes que algo te sigue, algo que se alimenta de tu miedo y de tu curiosidad. La neblina afuera parece más densa, casi sólida, y cada sombra proyectada por la luz de tu lámpara se mueve de forma antinatural. Escuchas susurros entremezclados con risas que parecen provenir de todos los rincones de la casa. Decides salir, a pesar del miedo, y sigues el mapa que el diario indica. Llegas al borde del bosque, donde la cabaña debería aparecer. La niebla cubre todo, pero en su centro se dibuja una silueta familiar en las paredes desgastadas, la puerta entreabierta y una luz tenue que parece invitarte a entrar. Cada paso que das hacia ella hace que tu corazón lata más rápido, pero hay algo en tu interior
que te dice que no puedes detenerte. Al abrir la puerta, el aire cambia. Es frío, húmedo y huele a madera podrida y flores marchitas. Las paredes están cubiertas de símbolos antiguos que no habías visto antes. Y los cuadros y fotografías que antes parecían Polaroids ahora muestran rostros que no conoces. Todos mirándote fijamente. Un espejo gigante ocupa el centro de la habitación. Esta vez, tu reflejo no está solo. Detrás de ti aparece una figura encapuchada que no desaparece al moverte. Intentas gritar, pero tu voz no sale. La figura levanta una mano y señala el espejo. Al mirarlo, no solo ves tu reflejo, sino escenas de tu propia vida, momentos cotidianos, decisiones recientes, incluso tus pensamientos más íntimos. La figura susurra: cada elección tiene un precio. Has sido observado desde que entraste al bosque. Un golpe seco resuena en la puerta. Otro. No estás solo. Giras lentamente y ves más sombras moviéndose por el piso superior. Empiezan a descender las escaleras, pero cada escalón parece prolongarse, alargando el tiempo, aumentando la tensión. ¿Sientes que estás atrapado entre dos mundos? El real y aquel que la cabaña habita. Al final, la figura encapuchada se acerca y te susurra al oído solo. Los que se atreven a mirar lo desconocido pueden conocerlo, pero algunos nunca regresan igual. Un frío intenso recorre tu espalda y de repente despiertas fuera del bosque, con el diario a tus pies y la cabaña desaparecida nuevamente en la niebla. Todo parece normal, pero ¿sabes que lo que viste no fue un sueño? Ahora la pregunta que queda flotando en tu mente es clara. ¿Te atreverías a regresar otra vez al bosque para enfrentar lo que sigue? ¿O abandonarías para siempre la búsqueda de lo desconocido?